Hoy voy a hablar de la experiencia, esas experiencias de vida que uno a veces las guarda en el recuerdo y que no sabe por qué ocurrieron. Y claro, yo llego a México, yo llego a México el 15 de septiembre de 1960, deslumbrante, una ciudad encantadora, mística, misteriosa, con una población noble, sonriente, con una humildad, un calor humano extraordinario. Claro, yo llegaba de haber recorrido toda América Latina, me había llevado esa travesía más de un año. Yo había vuelto a Buenos Aires desde Santo Domingo con el general, había estado un tiempo en Argentina, en un clima enrarecido con Frondizi, no se cumplieron ninguna de las promesas, ninguno de los acuerdos de aquel famoso pacto Perón-Frondizi, bueno, pero esa es otra historia. Y volví a emigrar, volví a salir al exilio. Me acuerdo que mi padre, un viejo criollo, me dijo, y para vos va a estar muy difícil acá, para vos te conviene irte ahora. Increíble. Palabras que me resuenan en la cabeza todavía. Llego a México, como le digo, en 1960, y claro, ese embrujo que produce la gran ciudad, el gran país, con sus misterios históricos, con sus leyendas en cada paso que uno daba. Y entonces uno se abre a la especulación, al conocimiento de lo nuevo, a ver un país con una nobleza extraordinaria, pero con una pobreza que estaba a flor de vista. México en ese entonces tenía 36, 37 millones de personas, de habitantes. Fíjese que hoy es México más de 120 millones de personas. ¿Cómo sería aquel México encantado, no? En México de María Félix, de Agustín Lara, de los clubes nocturnos, del encanto de los tríos, de los mariachis, ese embrujo de la alegría de un pueblo pobre, pero contento, feliz, alegre, comidas humildes. La base de sustento del mexicano era en ese entonces la tortilla, que era un panqueque hecho de harina de maíz y los frijoles, o sea, unos porotos bayos, unos porotos que en la Argentina casi no se comen, por lo menos no se comían. Ese era el sustento de la alimentación del pueblo mexicano, un pueblo sufrido. Se comían muchas comidas exóticas, raras para nosotros. La carne era un lujo, vino, pues, ni pensarlo. Ahí llego yo. Y claro, ¿por qué traigo todos estos recuerdos? Porque en estos recuerdos hay una enseñanza que si nosotros tenemos la capacidad de entenderla, quizás nos pueda ahorrar muchos dolores de cabeza. Y voy a contar parte desilvanadamente, porque en tan poco tiempo no hay espacio para contar la larga historia de que sería lo ideal contarla. Pero bueno, México tiene esos encantos y te la voy a contar hoy la parte de la historia que nos interesa a nosotros. Y por supuesto, ese destino lleno de magia, lleno de ese encanto de llegar a una ciudad, después de atravesar el continente, a una ciudad esplendorosa, también para mí era una realidad que tenía que empezar a vivir, porque tenía que empezar tenía que quedar en México. O sea, yo no quería ni por la imaginación ir a Estados Unidos, venir acá. Y claro, quise hacer mi vida en México. Y la Ciudad de México me envolvió con su magia, pero era muy difícil sobrevivir en México. Como era difícil porque pedían papeles, pedían residencia legal para darte un trabajo más o menos bueno, tuve que idear algunos recursos que yo tenía, dedicarme a la pintura, dedicarme a pintar retratos, dedicarme a hacer murales, en fin, tratar de sobrevivir con lo que era mi profesión de publicidad, de conocimientos de la pintura, que eran mi origen. Y entonces nada mejor que ingresar a la provincia mexicana, como le llaman ya, o sea, a las provincias. Y claro, esa actividad me llevó a recorrer todo México y a conocer el México profundo, el
México mestizo, el México que realmente aparece en las películas como leyenda, pero yo lo veía en la realidad, esa pobreza, esa lucha por la subsistencia en estado casi primitivo. O sea, el indio pata rajada, como le llama, el desprecio del blanco sobre el originario, un castigo muy grande que todavía hoy subsiste eso. Quítate acá, indio pata rajada. O sea, ese México fue el que me encontré yo, el México de la milpita. O sea, tenían un pedazo de tierra, después de la Revolución Mexicana, que fue una gran chasco todo eso, gobernaba el PRI. Hacía 60 años, 50 años que estaba en el gobierno, se habían repartido el poder y habían repartido pedazos de tierra, muy mal organizada esa reforma agraria, y le habían dado pedazos de tierra al campesino que solamente cosechaba su maicito, maíz blanco, para molerlo y hacer la tortilla, esa que yo le digo, ese panqueque blanco que es la comida nacional mexicana, y sembrar algunos frijoles y criar algunas cabras o algunos cerdos o algunas gallinas. En fin, esa era la vida rural del México que yo conocí. El arador todavía araban con arado de mancera y en vez de hojas de hierro, de hierro para arar la tierra, o sea, la reja de hierro, el arado de mancera y los bueyes araban con arados de madera dura, o sea, dura, que separaban las piedras, en fin, una cosa muy dolorosa, muy anegada esa gente. Pero claro, el PRI gobernaba México y llega el gobierno de Echeverría y en fin, todo eso. Y claro, se produce la gran metamorfosis de esa sociedad tan líricamente hermosa en la leyenda y en la apariencia, tan dolida y triste en la realidad. Y ahí es donde yo vengo a traer el real motivo de esta charla. Ahí se produce el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. O sea, ese mexicano que sembraba la tierra y cosechaba para subsistencia del día y del mes y del año, emigraba en alguna etapa del tiempo hacia trabajar de bracero y volvían con unos pesos para sobrevivir y subsistir. Y ahí es cuando se produce el gran cambio. O sea, el Tratado de Libre Comercio, que supuestamente iba a traer bonanza para la gran población mexicana, porque de alguna manera pretendían integrar a la población esa marginada, aunque hacer cotidiano, en fin, no sé cuáles serían los proyectos. Era difícil, porque había un gran desnivel cultural. Pero, en fin, ¿pero qué pasó? El ingreso al mercado de libre comercio abrió las puertas de México para que ingresaran los remanentes que tenía este país en cereales, subsidiados aquí por el gobierno. O sea, acá se subsidia aún todavía la cosecha del trigo, del maíz, en fin, los porotos y todo. Con lo cual hacía irrisorio para el empresariado mexicano, especialmente la CONASUPO, que era la acopiadora de cereales para proveer a la población marginal, en vez de comprar la producción nacional, que era un precio razonable, ingresan los volúmenes monstruosos de productos cerealeros desde los Estados Unidos subsidiados por el gobierno a mitad del costo del precio del producto de lo que producía la tierra en México, con lo cual eso produce un desbande en el campo. O sea, el agricultor mexicano no puede ni siquiera comprar las semillas para volver a producir, porque los precios de mercado de los ingresos del cereal, del maíz americano y de los porotos mexicanos costaban menos que la semilla de México. Entonces se produce un desbande en el campo mexicano, en la agricultura. Y ahí comienza el gran problema de México.
con su enorme crecimiento demográfico. No se olviden que la agricultura en México era muy triste, muy difícil de hacer, porque eran en recodos de montañas, de cerros, o sea, no es el campo, la gran llanura, sino un gran esfuerzo. Bueno, eso todo desaparece, el trabajo del agricultor mexicano, y la primera intenta es invadir Estados Unidos, y vienen miles y miles y miles de inmigrantes que son rechazados, pero muchos entran, pero no pueden entrar todos. Y ahí empieza el gran problema de México con la pobreza en el agro, en el campo, la pobreza del productor, la pobreza del que tenía una subsistencia cotidiana muy modesta, pero sobrevivía por años, había sobrevivido. Claro, ese tratado de libre comercio en realidad ayuda a las ciudades mexicanas que tenían una determinada capacitación para ingresar a la producción de las industrias americanas que se instalaban allá para hacer lo que se llamó la maquila, o sea, transformar, llevaban la materia prima de acá y la producción se realizaba en México. Pagaban buenos sueldos en comparación con los sueldos miserables de México, y entonces produce una gran cantidad de marcha del campesinado hacia la ciudad. Pero no estaban preparados para integrarse a esa industria que requería de mano de obra barata. Porque imagínense, acá en ese tiempo se pagaba $3 la hora y en México se pagaba 50 centavos la hora. Entonces convenía que las industrias se instalaran, las industrias americanas, en México. Entonces quedó una gran cantidad de población rural desprotegida, no podía ingresar a la industria, no podía ingresar a las maquilas, a las maquiladoras. Sobre todo las maquiladoras se ocupaban mujeres más que hombres. Entonces, ese fue el campo propicio para el ingreso del narcotráfico en México. O sea, una enorme cantidad de habitantes, de población rural, sin trabajo en las fincas, en los lugares de producción primaria, y sin posibilidades de ingresar a Estados Unidos, y sin posibilidades de integrarse en las ciudades para trabajar en la industria de la maquila. Entonces queda ese campo desprotegido y empobrecido. Y claro, ese es el campo propicio para que ya el colombiano no podía ingresar directamente desde Colombia la droga a Estados Unidos, y hace el puente en México. Ahí nace el narcotráfico, y ahí nace lo que hoy es un dramático pero terrible problema en México y en toda su población. Hoy ya es demonial lo que sucede ahí. Pero fíjense cómo se produce y por qué se produce. Entonces, yo traigo estos recuerdos porque quizá estos recuerdos, no digo que serán buenos para sacar ninguna conclusión que realmente va a cambiar el destino de nuestro país. O sea, el nuevo ALCA que ahora se está gestionando para realizar, o sea, el Tratado de Libre Comercio que se está negociando desde el gobierno, tiene esas desventajas. Tiene esas desventajas y tiene esas acechanzas que no lo conocen si no se han vivido, si no se conocen, porque fueron las que originaron los grandes dramas que hoy vive América Latina. Pero esta situación de México se repitió en todo Centroamérica y parte del norte del continente latinoamericano. O sea, fíjense cómo nace el problema de la drogadicción por un problema que pudo haber sido una solución al problema de la pobreza en nuestro continente. Con esta narración no estoy insinuando que pudiera suceder lo mismo en la Argentina, pero sí estoy señalando que a veces una cosa que supuestamente debiera haber sido extraordinaria o por lo menos positiva, se convierte en un flagelo terrible de controlar y de administrar por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces, hoy no hay forma de parar el problema del narcotráfico en México bajo ningún concepto. Se ha hecho lo imposible, desde una carnicería, desde el poder del gobierno hasta
la anarquía de las fuerzas de seguridad en todo el país y hasta las luchas ahora terribles que hay entre los cárteles de las drogas. O sea, es una carnicería que hoy juegan al fútbol con los decapitados de una banda hacia otra banda. O sea que fíjense ustedes. Entonces nosotros, que es muy posible ingresemos ahora a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, tenemos que tener en cuenta y conocer estas cosas previas para que si se produce, porque el pueblo no lo va a poder detener, sino que la dirigencia política que nos represente a nosotros y que no conoce estas consecuencias de una cosa mal administrada, pudiera tener conocimiento por lo menos o un despertar con relación a una cosa que pudiendo ser buena a lo mejor resulta un drama. No sé cuánto una resistencia activa puede detener este problema, porque el problema argentino es un problema distinto, totalmente la mentalidad de la población es distinta. Y si hubiese gente muy capacitada para entender este problema que pudiera convertirse, porque en este país lo que quieren es parar la inmigración hacia este país, eso es lo fundamental. O sea, esta gente no puede soportar más ingresos si no se le vendría toda la población de la pobreza en Latinoamérica. Y no han tenido la capacidad acá en Estados Unidos de entender el problema de Latinoamérica y por eso lo han desarrollado mal. O sea, han ido a veces capitales e empresas a Latinoamérica a instalarse, pero no han ido con la intención política de ayudar a esas poblaciones, sino que le produzcan enormes ganancias a sus empresas y les ha importado muy poco desarrollar las comunidades que empobrecidas y si han resuelto sectores, pero no han resuelto el gran problema de Latinoamérica. Entonces, Estados Unidos, si vamos a verlo de manera benevolente, no han tenido la inteligencia para entender el problema de América Latina por una sencilla razón, porque quien va a resolver los problemas de Latinoamérica no conoce Latinoamérica y entonces por eso han fracasado. Y por eso han cometido errores terribles que han hecho mucho más daño que lo que pudieron ayudar. Y eso ha permitido que una cantidad de sinvergüenzas se hayan hecho multimillonarios aprovechando, como lo han hecho en Colombia, como lo han hecho en varios países de Latinoamérica, enriquecerse sectores y hundir en la pobreza mayor todavía a las comunidades mayoritarias, o sea, a los pueblos. Esto no sé si será atractivo el comentario pero es bueno tenerlo como un agregado a lo que se conoce y un agregado a lo que no se conoce. Mi experiencia de México y el haber conocido cuando el problema no existía y saber lo que existe hoy es para pensarlo y para ver si a lo mejor podemos sacar algunas conclusiones concretas y posibles. Y eso no nos vendría mal a los argentinos, sobre todo en este momento de transición política y económica que está sucediendo y operándose en el país contra las grandes mayorías para proteger a una minoría selecta que posiblemente resulte en el mismo beneficio que produjo el mismo sector de la sociedad en México. O sea, una minoría se hizo rica y la pobreza se acentuó más.